Buenos días a todos. Después de esta presentación, que más ha sido una introducción por parte de José Ignacio Cases, yo creo que lo que queda claro es que José Ignacio Cases fundamentalmente es un amigo, ¿no? La cosa que me encomiendan en este encuentro de la Universidad Menéndez Pelayo es un poco una devolución, creo yo, de la moneda que le pasamos a José Ignacio Cases cuando negociamos con la Universidad Complutense de Madrid el curso de verano del Escorial en el año 96 y tuvimos con él el mejor director imaginable, ¿no? Espero yo ahora corresponder un poco a aquella aceptación que hizo entonces José Ignacio y tratar de meternos sin más en el tema, porque es una cuestión bastante extensa. Y él ha dicho que tengo que hablar del otro lado del Atlántico, ¿no? Del otro lado del Atlántico, pues hace poco hemos hecho un libro con Editorial Thomson Aranzadi, que también patrocinó la firma que patrocina este encuentro, Codere, en el que enmendosaron nada más y nada menos que las legislaciones de Centro y Sudamérica. Entonces, como no tenían bastante, pues dijeron, oye, cambia un poquito y ahora Norteamérica, ¿no? Entonces voy a tratar sin más de entrar en la cuestión. Estamos tratando de comparar dos agrupaciones de jurisdicciones, como son, por un lado, los Estados Unidos de América y, por otro lado, Europa, en la que tenemos una Unión Europea con numerosos países ya integrados, otros por integrar, otros haciendo muchas cosas a su aire, y tratar de encontrar las similitudes, las diferencias, etcétera, realmente es complicado, puesto que son jurisdicciones múltiples en uno y en otra área, ¿no? Por hablar del área de Estados Unidos, pues hay numerosísimos estados con numerosísimas diferencias regulatorias y en Europa pues ya aquello es tremendamente variopinto. Ya solo en España, decía antes el profesor Cases, que encontramos 17 jurisdicciones y fuera de España pues unas cuantas más, ¿no? Estamos a lo mejor en algo así como 50 y algo jurisdicciones en Europa. Vamos a entrar en primer lugar en el modelo de juego de Estados Unidos, que yo creo que es el que los que aquí están pues conocemos un poco menos, porque nos queda un poco extraño por el momento, ¿no? Hay un poquito de historia, y es que en los Estados Unidos hay cosas muy interesantes, como la aparición de las primeras loterías, que se dan muy al principio de la historia americana y que incluso llegan a servir de financiación a la propia revolución en las colonias, y que están presentes, añado yo, en las discusiones que había entonces entre los primeros americanos y la metrópoli inglesa. Cuando discutían, nos ha trascendido aquello del algodón y los derechos del té, pero también discutían de los recaudos de la lotería, una cosa muy, muy interesante, quizá poco conocida. En el siglo, estamos hablando siempre del siglo XVIII, en el siglo XIX se expande en los Estados Unidos un cierto puritanismo que aún hoy pervive y se caracteriza por una extensión de las prohibiciones. Después hay una serie de hitos, de fechas importantes en la historia. En los años entre 1909 y 1910, prácticamente todo el juego en Estados Unidos se declara ilegal. Es la época de la prohibición, llega aquellas películas de Chicago años 20, los gángsters, toda esta historia, hasta en el que se vincula al juego y señaladamente a las máquinas de juego y a las mesas, a los casinos, con el alcohol y el vicio, ¿no? En el año 31, Nevada, el estado de Nevada, de alguna manera relegaliza la operación de casinos, y a lo largo de los años 40 y 50 la mayoría de los estados modifican sus leyes para autorizar no casinos, sino actividades hípicas, loterías y sorteos. En el 43 se produce la apertura del casino, no recuerdo ahora mismo, se nos ha escapado aquí, que es muy curioso, que es el primero que invierte allí, el Howard Hughes, al que conocen por la industria de la aviación y todas estas otras, pero seguramente no por el juego.
En el año 46, en Las Vegas, se produce la apertura del Casino Flamingo y ahí está dos conocidos gánsteres luego procesados que eran Bugsy Siegel y Gus Greenburn. En el año 72 es interesante la trayectoria del Casino Flamingo porque se vende a la cadena Hilton. Y entonces es el primer momento en que se une el criterio de los hoteles, el criterio de la hostelería y que luego da lugar a los modernos resorts o mega resorts con el criterio estrictamente de juego. También se produce en ese momento los comienzos de los procedimientos de cumplimiento. Antes nos hablaba el conferenciante que me ha precedido, el señor Coles, de que en la nueva regulación británica ya se contempla muy expresamente los procedimientos de cumplimiento personal y empresarial, es decir, los juicios de idoneidad sobre las personas integradas en la industria del juego y también sobre las empresas. Es en el año 46 cuando empieza en Estados Unidos al entrar la cadena Hilton en lo que antes era un casino fundado por gánsteres, ¿no? En el año 87 hay un hito muy importante que es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en relación con la tribu Cavason que declara el derecho de las tribus indígenas a autorregular actividades de juego que no estén prohibidas por el estado donde la tribu se ubica. Y al mismo tiempo pues establece unos requisitos para ser considerada tribu en el sentido de que se les pueda permitir el juego. Es decir, no cualquiera que alegue que es una tribu puede considerarse como tal, sino que se establece un registro, unos mínimos de población, una existencia de una territorialidad, etcétera. Es algo diferente a lo que ocurrió en España, por ejemplo, con las entidades benéficas que soportaban las licencias de bingo, ¿no? Que no se les pedía gran cosa, había entidades que se hacían entidad benéfica o deportiva o cultural y entonces se les concedía un bingo. Aquí no, aquí se pedían algunos requisitos mucho más objetivos, ¿no? En 1996 el balance es que ya 26 estados operan casinos, 38 operan loterías y 40 operan apuestas hípicas. En el 2006 existen 11 estados con casinos comerciales, es decir, los que no son de juego indígena o juego indio, 28 casinos indígenas o indios, 11 estados con rasinos, luego me referiré al concepto rasino, y 5 con juegos electrónicos no convencionales. Entre las leyes federales, bueno, yo creo que después se repartirán los materiales y tenemos quizá como relevante la Wire Act del año 61, que es una ley que prohíbe en términos literales las apuestas entre estados utilizando las comunicaciones federales y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interpretado que se refiere no solo a las apuestas, sino a la totalidad de los juegos. Y esto será interesante que luego lo veamos en relación con la situación del juego en Internet y la reciente ley pendiente de sanción por el presidente Bush. Tenemos también leyes que regulaban el transporte de billetes de lotería, los juegos en los autobuses, en los camiones, todo este tipo de cosas. También las leyes que regulan la prevención del blanqueo de dinero y de la influencia de organizaciones criminales que evitan la penetración de crimen organizado dentro de las compañías de juego, en cuanto que la capacidad blanqueadora de los casinos americanos, por su gran volumen de operaciones, se entiende muy relevante. También está completa con la ley de antilavado de dinero del año 86 y la ley reguladora del juego indio del año 88. También es importante la enmienda que permite el juego en los casinos, que no lo pone ahí, pero es del año 94. Y, bueno, pues todas son leyes de ámbito federal. Hay una clasificación cuando hablamos de los juegos en Estados Unidos que es como el ABC, que es cuando se habla de clase 1, clase 2 y clase 3. En realidad, esta clasificación era puramente convencional, no existía una norma ni federal ni estatal que estableciese con claridad cuáles eran los conceptos. Y después, en el capítulo 25 de la ley del juego tribal, la ley de juego indio, que hemos visto antes, sí por fin genera unas definiciones de clase 1 y clase 2. Clase 1 básicamente
son los juegos de tipo social que permiten pequeños premios y los juegos tradicionales, que tampoco permiten grandes premios. Clase 2 básicamente son lo que nosotros conocemos por bingo, si bien a partir de las indefiniciones que tiene esta ley de juego indio, la práctica ha ido consolidando otros juegos que no son estrictamente nuestro bingo y que ahora empiezan a aparecer. En algún caso, por ejemplo, aquí en Andalucía aparecen las máquinas B4 y en alguna otra jurisdicción se están regulando máquinas de este tipo que permiten lo que en otros países se llama los sorteos electrónicos. Sorteos electrónicos que al final son modalidades de sorteo que no es nuestro bingo español, en muchos casos no es el bingo de 90 números, sino que son bingos a veces abreviados y con otro tipo de combinaciones ganadoras. Clase 3 en realidad son todos los juegos, llamemos que no son esos, ¿no? Que no son ni clase 1 ni clase 2. Sin embargo, insisto, estas indefiniciones que existen en el derecho americano, desde luego en el derecho federal, ha permitido que los Estados introduzcan sistemas de juego, como es el caso de las videoloterías, que en realidad pues están un poco a caballo de alguna de las dos definiciones, y eso permite, insisto, que algunos Estados regulen, por ejemplo, pues las redes de máquinas de juego como videoloterías, ¿no? con pequeños matices. Yo no sé qué tal se verán estas, porque la pantalla es un poquito pequeña, pero pues aquí hay una clasificación de los juegos de clase 1, 2 y 3 en la que se explica un poco a qué mercados o a qué tipo de áreas de juego van dirigidas, ¿no? En la clase 3, tragaperras, tragamonedas, están dirigidas básicamente al mercado de casinos. En este mercado de casinos no se exige para las clase 3 que exista un sistema central de control. Es decir, en cambio, en las videoloterías sí existe un sistema central de control que genera un reporting de lo que totalmente hace la red de terminales, incluyendo la recaudación, incluyendo los temas fiscales y todo tipo de incidencias, ¿no? La clase 2 va dirigida a los casinos de las tribus indias, y las loterías electrónicas, VLT, cuya diferencia básica o técnica con las clase 3 es que el juego se está generando en un sistema central, se está generando en un ordenador central que lo suministra a las diferentes terminales, a diferencia de la clase 3, es decir, las máquinas de casino clásicas, que lo genera la propia máquina, salvo en el caso de que haya redes internas dentro del casino. Insisto, pues la diferencia es prácticamente esa. En los rasinos se permite también el sistema de videoloterías. El rasino, al final, es la unión del concepto de hipódromo, de lugar de apuestas, que estaba en franca decadencia por su baja rentabilidad, con el reforzamiento económico que le producen la incorporación de máquinas de juego. Esas máquinas de juego son del tipo videolotería, con la diferencia de que ahí se permite el que pueda haber un generador de números aleatorios en cada terminal, a diferencia de las videoloterías de los estados, que, insisto, hay un sistema de generación de los sorteos centralizado. Siento ir un poquito deprisa, pero luego hablaremos más despacio. En Estados Unidos existen 35 estados que cuentan con alguna modalidad de juego, y la regulación de la Comisión de Juego de Nevada es del año 59, y a partir de ahí es el modelo de regulación en el resto de las jurisdicciones. Aquí hago un listado de disposiciones que yo creo que entregaremos más después, de los diferentes estados, que son, digamos, sus estatutos o el soporte de sus competencias en materia de juego. También en este cuadro de actividades de juego hemos procurado recoger qué estados tienen los diferentes tipos de juego, ¿no? Casinos indígenas pues son todos los que aparecen a la derecha, casinos comerciales
son menos. Rasinos, me parece que son en este momento 11, y máquinas no tradicionales de tipo juego electrónico pues son las que están más abajo. Esta sí que no se va a ver, es un conjunto de magnitudes de empleo creado, de ingresos brutos, de impuestos generados, que produce todo el juego en los Estados Unidos. Básicamente el juego de casinos. Hay alguna magnitud muy llamativa, como son los 202.000 empleados que produce el juego en Nevada. Estas son las contribuciones por impuestos que generan los diferentes estados, y que yo creo que aquí debo resaltar que en proporción al Gross Gaming Revenue, es decir, a lo que llamamos WIN, que es ni más ni menos que la diferencia entre las cantidades jugadas y los premios pagados, es decir, el bruto que queda en la caja después de pagar los premios, la proporción, digo, de los impuestos especiales de juego en Estados Unidos es algo menos de la mitad de lo que es en Europa. Es prácticamente una tercera parte. Estos son los principales mercados de casinos comerciales y tribales en Estados Unidos. A la cabeza está Nevada, que tiene diversas jurisdicciones dentro del estado, como es el Strip famoso de Las Vegas, la calle principal, y tiene el Boulder Strip y Reno, etcétera, ¿no? El Downtown. Está bastante fragmentado, porque si no la cifra de Nevada es realmente tremenda, ¿no? Los principales casinos de Estados Unidos en este momento son estos 10 hipódromos que aparecen aquí y que se encuentran en Virginia, en East Virginia, Virginia del Este, Rhode Island, en Delaware, en Iowa y en Luisiana, ¿no? Hay otros que tienen una menor incidencia en cuanto a cantidades de ingresos brutos. Aquí hay un listado de las compañías que en este momento cotizan en la bolsa, en las bolsas de Estados Unidos. La verdad es que la desproporción con Europa es sencillamente, yo calificaría de brutal. Yo creo que estamos del orden de 5 empresas por cada una en Europa, o quizá algo más. Baste aquí decir que quizá la más importante por magnitudes es Harrah's Entertainment, que luego citaremos a cuenta de su primera actividad en España, ¿no? Ahora, en este punto, como es un asunto que está de moda, sí me voy a extender un poquito más, y es en lo referente a la problemática del juego por Internet en Estados Unidos. En Estados Unidos, tradicionalmente, existía la Wire Act del año 61, a la que me he referido antes, y esta ley federal lo que quería prohibir era el que se utilizasen los cables de comunicación federal, básicamente el telégrafo y el teléfono entonces, para tomar apuestas entre estados. Es decir, que un corredor de apuestas de Nueva York pudiera tomar apuestas a un cliente que estaba, por ejemplo, en California. Esa ley se suavizó cuando los estados acordaban entre ellos que pudiera utilizarse, que pudieran los residentes del estado suscribir apuestas en otro. Posteriormente surge Internet. Internet no está contemplada y, sin embargo, expresamente en el Wire Act, y sin embargo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos entiende que está incluida y que no solo están prohibidas las apuestas siempre hablo deportivas o de carreras de caballos, sino cualquier clase de juego. Es decir, están prohibidos los casinos en Internet, está prohibido el bingo en Internet, está incluso hasta las loterías en Internet. En esa época se produce una proposición de ley que apadrina el senador Kyle, republicano, y que es una proposición realmente dura y que dio muchas vueltas por el Congreso, por el Departamento de Justicia, por todos los lugares en los Estados Unidos. Esta propuesta tenía alguna cosa muy llamativa y era, desde luego, extremadamente dura en la prohibición del juego en Internet, pero además llegaba incluso al extremo de proponer que se detuviera a los jugadores en sus casas.
Es decir, a eso el informe del Departamento de Justicia fue clarísimo. Es decir, no existía policía federal para controlar a todos los jugadores en sus casas y mucho menos para detenerles. Y además, con ello había un riesgo incluso de alguna sublevación social. Pero la ley se mantuvo, la proposición de ley se ha mantenido hasta bien recientemente, en que veremos que ha habido otra jugada republicana, ¿no? En medio de todo esto surgió un debate en foros internacionales, como era la Organización Mundial de Comercio, en la que el estado de Antigua, donde estaban residenciadas muchas de las compañías que gestionaban, que operaban juego por Internet, pues surgió una disputa con los Estados Unidos en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Y la disputa venía de que en los tratados de la Organización Mundial de Comercio los Estados Unidos olvidaron incluir el juego en la lista de elementos excluibles y que tenían que regularse propiamente por los Estados Unidos como nación. Entonces eso llevó a que se discutiera y que la Organización del Comercio diera la razón a Antigua. Es decir, que al no estar dentro del Tratado del Tratado de Libre Comercio, el juego contemplado como reserva de los Estados, pues estaba dentro de la libertad de comercio y, por tanto, debía condenarse al Gobierno de Estados Unidos a tomar las medidas para hacer factible la entrada de los juegos por Internet dentro o que llegara a sus residentes. Antigua y Barbuda también se añadió, que eran pequeñas jurisdicciones ambas, ¿no?, con juegos por Internet licenciados, pues han ido pidiendo que, hombre, no solo Estados Unidos estudie cuándo puede implantar eso, sino que además se regulara el acceso de estas dos jurisdicciones sin mayores problemas. La respuesta, pues, Estados Unidos ha seguido estudiando, supuestamente, y la respuesta ha llegado ahora a través de la llamada Safe Port Act. Habrán oído en la prensa, pues, de hace meses, que había una discusión sobre que los puertos americanos cayeran en manos de algún país árabe que podía gestionarlos, etcétera. Y bueno, a eso se añadieron pues una serie de medidas, llamémosle, de la actual administración o de la actual mayoría republicana, tendentes a combatir el terrorismo. Entonces, en esta ley, la Safe Port Act, que como ya el Senado pues estaba cerrando porque llega la época de las elecciones, pues en el último minuto, y nadie sabe muy bien cómo, pues cuelan ahí un anexo al estilo de nuestra ley Escoba, esa que hay todos los años, junto a la ley de presupuestos, y ahí incluyen una cosa tan concreta como la prohibición ya clara y contundente del juego mediante Internet servido a residentes americanos con independencia de su nacionalidad, religión, etcétera. Es decir, cualquier ciudadano que esté en Estados Unidos utilizando nodos americanos de Internet no puede ser objetivo como cliente de las empresas que operan los juegos. Días antes el ambiente se ha ido preparando con la detención de directivos de alguna empresa importante y menos importante en el terreno de las apuestas cuando han tocado en tránsito algún aeropuerto americano. Eso se compagina mal, como hemos visto antes, con la opción que han tomado otros países como el Reino Unido y ahora más recientemente Italia, y incluso alguna comunidad autónoma en España, de regular el juego por Internet. Lo que tiene que llevar, sin duda, a reflexionar seguramente sobre los enfoques regulatorios que se pueden hacer en cada jurisdicción, en cada país, en cada comunidad autónoma, que deberán probablemente ser, y sea quizás lo paradójico, ser cada vez más regionales. Es decir, yo creo que tendrá que admitirse el juego por Internet, pero probablemente entre regiones que lo tienen regulado.
y no entremos ya en las complejidades tributarias, etcétera, que bueno, luego tenemos una mesa redonda y podremos conversar sin duda. El modelo europeo de juego. Bien, yo aquí también tengo que ir muy rápido. El modelo europeo de juego es bastante diferente en este momento del de Estados Unidos. En Europa encontramos todavía actividades monopolísticas de los Estados, como ocurre, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia, en Austria, en parte en Holanda, y sistemas legales como, por ejemplo, el de Inglaterra, donde, por el contrario, el juego está totalmente en el lado de la iniciativa privada, en el que simplemente se somete a autorización, se remueve una prohibición inicial mediante la técnica de autorización y en medio de todo eso pues conviven sistemas en los que hay una titularidad y gestión pública y también sistemas en que hay titularidad pública y gestión privada, como es el caso también de Italia. O sea, es decir, en este momento hay una gran diferencia de esquemas de juego en las diferentes jurisdicciones en Europa, e incluso concurren en la misma jurisdicción juegos con iniciativa privada, juegos de titularidad y gestión pública y juegos de titularidad pública y gestión privada. Esto está ocurriendo en algunas jurisdicciones, con lo cual se generan problemas en relación con el Tratado de la Unión Europea, al que después también me referiré, y los tratados fundacionales de la Comunidad Europea y demás, y también se generan problemas incluso dentro del ámbito de la competencia, que es un punto que va a estar muy de moda en los próximos años en la Unión, en materia de juego. Incluso en Europa podemos encontrar sistemas que están abiertos a la inversión de capital extranjero, no comunitario, y, por ejemplo, Francia, que lo acaba de declarar sector hace un año, ¿no? Acaba de declararlo sector, digamos, estratégico, junto con la defensa y algunos otros sectores, y restringe de una manera férrea cualquier inversión extranjera. En general, en Europa, el juego, como he dicho antes, se caracteriza por altas tasas tributarias, por alta participación en los recaudos del juego por parte de los Estados y en el terreno legal rige lo que se llama el principio de subsidiariedad. Es decir, en la Unión Europea no hay todavía un derecho unificado, ni mediante reglamento, ni mediante directiva. Es más, recientemente pues, el juego todavía ha quedado fuera de la directiva de servicios, a pesar de las extensas discusiones que eso estuvo tomando, ¿no? El derecho europeo de juego se está conformando, como ya nos ocurría cuando hablábamos en el Escorial hace 10 años, a golpe de sentencias del Tribunal de la Unión, como iremos viendo. Sentencias que confluyen en que, siendo verdad que hay subsidiariedad, es decir, que cada Estado tiene libertad para regular regular el juego como lo entienda necesario, sin embargo, eso tiene unos límites que son los de los tratados europeos y que debe hacerse esa regulación a condición de que se haga posible la libre circulación de personas, capitales y mercancías y que no se generen diferencias a favor, por ejemplo, de los Estados, basadas exclusivamente en razones fiscales o recaudatorias de otro tipo. Es decir, la fiscalidad no puede ser una razón para impedir que un monopolio de un Estado tenga una competencia de una entidad privada. Esto es más o menos donde ahora mismo nos tiene el Tribunal de la Unión. Hay un reciente estudio de 24 de abril de 2006 que es un estudio encargado por la Comisión Europea, que es el Study of Gambling Services in the International Market of the European Union, que ha preparado un centro de estudios suizo que realmente les recomiendo, pero que es difícil resumir porque tiene algo más de 1.500 páginas, y que
con numerosos defectos, probablemente debidos a la información recibida por parte de quienes lo han estudiado, pues constituye una compilación interesante en este momento de la situación del juego en Europa, ¿no? Entre otras características del modelo de juego europeo son las fuertes restricciones, a diferencia con el americano, son las fuertes restricciones sobre las modalidades autorizadas de juegos, sobre las ganancias de las empresas gestoras, sobre la tecnología empleada en los sistemas de juego, y estas situaciones las que hasta este momento viene haciendo el mercado europeo poco atractivo para los inversores no europeos, básicamente para los inversores americanos. Esto, digo, está cambiando ya en algunos países de la Unión Europea y señaladamente en el Reino Unido y algo también en España. Hago una pequeña cita también a los mercados emergentes que hay que tener en cuenta, como son el caso de los países, sobre todo del este, de Hungría, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa y más recientemente Ucrania y Rusia, que en estos últimos dos casos es muy interesante saber que las regulaciones de estos países van a tener el mismo corte que las regulaciones de Nueva Jersey, con lo cual en el este de Europa vamos a encontrar un sistema legal de juego pues muy parecido al de Nueva Jersey. Aquí vengo en una relación de países con casinos, número de casinos y demás, que yo creo que no vale la pena pararse. Y aquí hay las cifras del estudio este al que me refería, el estudio este suizo al que me refería, de qué ingresos brutos produce el juego en la Unión Europea. Ingresos brutos hay que tomar, yo he visto ahí algunos defectos de homogenización de cifras, pero se están refiriendo básicamente a después de premios, es decir, ingresos de las empresas después de pagar los premios. Yo me voy a ir casi directamente al resumen de toda Europa y aquí vemos que en el año 2003 están hablando de 51.411 millones de euros, de los cuales la lotería sigue teniendo un 43,7%, 22.400 millones. Los casinos son algo así como 8.000 millones de euros, que viene a ser un 16%, un 15,9%. Las máquinas de juego son 9.400 millones de euros, algo así como un 18,3%. Las apuestas están un poco por debajo de las máquinas de juego, están en 8.898 millones. Y el bingo está en 2.453 millones, que viene a ser algo menos del 5% de la cuota de mercado en Europa. Insisto, como el profesor Cases ha prometido, pues les repartiremos o le repartirá a la universidad en papel o en soporte informático de estas fichas, ¿no? Esta es una ficha que ya antes el profesor Cases ha citado, que son las cantidades jugadas en España, pero que yo creo que no hace al caso porque ya ha pasado antes él sobre ellas, ¿no? Por último, yo creo que me voy a referir a las diferencias básicas entre los modelos de juego europeo y Estados Unidos. En Estados Unidos es evidente que se da una menor presencia al gobierno como operador de juego. Es decir, allí es casi nula. Digo casi porque en realidad los estados que tienen videoloterías de alguna manera están formalmente en la gestión, aunque es el concesionario el que en realidad realiza toda la gestión de la videolotería. Los impuestos especiales son significativamente más bajos. Es decir, el modelo norteamericano se resume en una frase que está en alguna intervención en una comisión del Senado de los Estados Unidos allá por el año 96, en la que hay una unanimidad en aquella comisión que evaluaba el subir el impuesto al juego un 2%, hasta un 2%, y cierran aquella comisión con una declaración muy curiosa, ¿no? Y es que cada dólar que va a impuestos sale de la economía.
O sea, es decir, la frase aquí en Europa pues nos suena muy chocante, pero no deja de ser un espíritu americano, ¿no? En Estados Unidos hay, desde luego, una mayor libertad de organización para los empresarios, en cuanto que no tienen las intensísimas reglamentaciones de detalles operativos que hay en Europa. Es decir, por ejemplo, cuestiones tales como cómo debe hacerse un control de admisión en una sala de juego. Pues, hombre, en España está detallado hasta el extremo, ¿no? Y presenta el DNI y mira y comprueba que no es menor de edad y que no está en el registro de prohibidos y tal. En Estados Unidos eso es diferente. Lo que se hace es responsabilizar a la empresa de lo que realmente pueda ocurrir allí, y responsabilidad con bastante dureza. En Estados Unidos también se utiliza la palabra que antes el conferenciante que me ha precedido ha utilizado como que va a estar muy de moda en Estados Unidos, en Inglaterra, que es el compliance. Es decir, la comprobación de las personas y de las empresas en cuanto que se consideren por la autoridad idóneas para desarrollar actividades de juego. Mientras que en el sistema europeo nos basamos exclusivamente en antecedentes penales y en no haber sido condenado por quiebras o suspensiones de pago, etcétera, en el sistema americano se buscan detalles de cómo funcionan las personas o cómo se desenvuelven, si tienen conexiones con funcionarios relacionados con el juego, si tienen conexiones o han tenido alguna relación con empresas que hayan estado vinculadas al crimen organizado, si toman una serie de precauciones para evitar el blanqueo. Es decir, hay ahí sí que hay una mayor discrecionalidad por parte de las autoridades, mientras que en Europa la cuestión es mucho más objetiva, mucho más garantista, en cuanto que los reglamentos establecen cuáles son los requisitos y los gobiernos lo que se limitan es a comprobar que alguien reúne esos requisitos, y si los reúne hay un derecho preexistente en el reglamento que se transforma en una autorización. En Estados Unidos no, es decir, la autorización es algo que se considera un privilegio y, por tanto, y así se dice, es una autorización privilegiada y que debe ser mantenida, o sea, debe ser primero otorgada y después mantenida por empresas que demuestren, digamos, unas especiales características para que en ningún caso la industria del juego pueda siquiera vincularse a situaciones próximas a los delitos de todo tipo. El juego mediante telecomunicaciones está tolerado o incluso autorizado en Europa, mientras está muy restringido en Estados Unidos. O sea, como hemos visto, en Estados Unidos solo es posible el juego mediante telecomunicaciones dentro de las fronteras de cada Estado, frente a Europa, en la que ya apuntan regulaciones o, en todo caso, está tolerado, como es fácil ver en la prensa española, con la multitud de anuncios de apuestas por Internet, etcétera, etcétera, ¿no? En Europa existen todavía monopolios y en Estados Unidos, en cambio, la titularidad de las loterías es residual y prácticamente se remonta a la época de las colonias. Sin embargo, esas diferencias están cambiando. Los proyectados megacasinos del Reino Unido, que, como hemos visto antes, al final de mucha discusión, pues están hablando hoy por hoy de un regional casino, de un mega casino, y 8, o sea, de un portaaviones y luego de 8 fragatas, es decir, algo más pequeño, pero en todo caso pues bastante grandes, y que sin embargo tiene más lecturas. Esto es el principio. En el Reino Unido lo que ocurre es que va a haber una implantación mucho más lenta, y se prevé hacia 2010 una revisión de esta, llamémosle, contingentación del número de licencias. En España tenemos una experiencia interesante que yo no quería dejar pasar por alto, y es el megacasino de Castilla-La Mancha, es decir, el conocido como el Reino de Don Quijote, y que va a ser el primer casino de jarras en Europa. Salvo que cambien sus planes en último momento, pues el casino ha comenzado ya a edificarse.
El megacasino de Castilla-La Mancha, o Mega Resort, ha sido posible por algunos cambios regulatorios que introdujo el Gobierno de Castilla-La Mancha. Inicialmente fueron cambios tímidos, porque hace como 7 u 8 años se introdujo en la Ley de Presupuestos la posibilidad de reducir la tasa aplicable a los casinos. No había ninguno en Castilla-La Mancha, pero se introdujo esa posibilidad y se hablaba de temporalmente. Paralelamente, las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha, todas, es decir, desde Izquierda Unida, pasando por la oposición, el Partido Popular, al equipo de gobierno del PSOE, pues llegaron a un acuerdo con entonces la cadena Hilton, que posibilitaba el que se crearan las condiciones regulatorias pues para que se estableciera un elemento de generación o de ayuda al turismo y de generación de empleo como era un megacasino de este tipo. Hilton se retiró porque los avances regulatorios no acompañaron a lo que ellos preveían. Posteriormente se hizo cargo del proyecto un grupo francés, que era ya un modelo de casino francés, o sea, mucho más pequeñito, más europeo. No fue bienvenido en el ámbito de las autoridades de Castilla-La Mancha y finalmente Harrah's adquirió una participación mayoritaria en la sociedad titular de este casino y va a ser, desde luego, el gestor. La reducción, por hacerlo sencillo, es que al final el impuesto de Castilla-La Mancha ha quedado dentro de los límites que la industria americana de casinos entiende deseables para que sea posible su modelo, es decir, para que haya un modelo que permite una generación de recursos destinados a inversión, destinados a marketing en sentido extenso. Es decir, la industria de casinos americana dedica mucho dinero al marketing, sobre todo con lo que ellos llaman los clientes VIP, los clientes VIP, a quienes clientes que circulan por todo el mundo, que visitan los diferentes resorts, que tienen a su disposición pues las suites, que tienen a su disposición la posibilidad de darles crédito, que ese es otro detalle importante que nuestros reglamentos en general no permiten, y que la casa por ello les puede dar créditos a veces, y es muy normal, de hasta $2 millones y a veces lo superan, ¿no? Tampoco en este tipo de clientes VIPs se exige el que tengan que identificarse con el pasaporte a la entrada ni con ningún otro, porque en Estados Unidos hay pasaporte, pero no hay otra identificación interna más que el carnet de conducir y la tarjeta de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, con esos 3 requisitos, que en alguna medida parece que se van a cumplir en Castilla-La Mancha, el del impuesto, la industria americana requiere que el impuesto especial esté en el entorno del 10% del WIN, es decir, puede ser aceptable un 12%, mucho mejor para ellos es un 8%, pero están en ese entorno. Eso les genera unos flujos libres que permiten hacer todo lo demás y permiten atraer inversores especializados para su modelo. Y de ahí que hemos visto la lista de empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York, que todas se basan en unos criterios regulatorios muy homogéneos, porque si no el modelo es dudoso. Es decir, es un modelo muy contrastado, en el que las magnitudes económicas fluctúan muy poquito y eso les permite salir con éxito y mantenerse con éxito en la bolsa. Y bueno, pues básicamente yo ya no les doy mucho más la lata. He ido quizá demasiado rápido, pero yo creo que tenemos alguna ponencia más y gustoso pues me brindo a las preguntas que pueda contestar.